Esta sesión pues hablaremos lo que son de sindicatos, esa clasificación, disolución y liquidación. Sindicato, sí, el sindicato pues es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por los trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. Inicialmente, pues se debe tener en cuenta que el derecho de asociación es un derecho de rango constitucional, el cual se encuentra pues contenido en el artículo 39, ¿sí?, de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos enuncia el artículo 39? Dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. En el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo dice el derecho de asociación. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, los empleadores y los trabajadores pues tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, y estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Bueno, clases de sindicato o clasificación de sindicatos. De acuerdo pues con el artículo 356 del Estatuto de los Liberales, los sindicatos de trabajadores se clasifican de la siguiente manera. A. De empresa. Si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Ejemplo, Sindicato de Trabajadores de Noeda. B. De industria, ¿sí?, o por rama de actividad económica, formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Ejemplo, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Unión Nacional de Empleados Bancarios. C. Gremiales, conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Ejemplo, Asociación Nacional de Choferes de Colombia. Y D. De oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión, oficio, en el número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia no es común esta organización. Podemos decir que estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya pues esos trabajadores de una misma actividad. Bueno. Organización, ¿sí? Conforme pues a la reglamentación del Código Laboral, en el artículo 359 y siguientes, los sindicatos presentan, entre otras, las siguientes características en su organización. Número mínimo de afiliados, ¿sí? Un sindicato de trabajadores debe constituirse con un mínimo de 25 afiliados. En sus estatutos, ¿sí? En sus estatutos, toda organización sindical tiene derecho a redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, los cuales contienen en lo general, ¿sí? Los cuales contienen en lo general, ¿qué? Denominación del sindicato y domicilio, el objeto social, pues, condiciones de admisiones de afiliados, obligaciones y derechos de los asociados, conformación de la junta directiva, organización de las comisiones reglamentarias accidentales, cuantía y periodicidad en las cuotas ordinarias y su forma de pago. En los artículos 373 y 374 señalan de manera general las funciones de los sindicatos, entre otras: estudiar las características de la profesión y los salarios, las prestaciones, horarios, sistema de protección y prevención de accidentes y demás condiciones, ¿sí?
de igualdad pues, de los trabajadores. Edad mínima. Pueden ser miembros de un sindicato todos los trabajadores mayores de 14 años. Reuniones de la Asamblea. La Asamblea General debe reunirse por lo menos cada 6 meses. El quórum de la Asamblea. El quórum estatutario para que la Asamblea actúe válidamente corresponde a la mitad más uno de los afiliados y solo se computan los votos de los socios presentes. En cuanto a empleados y directivos, no pueden ser parte de la junta directiva de un sindicato ni ser designados funcionarios del mismo los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, ni los altos empleados directivos de la empresa. Es nula la elección que recaiga en cada uno de tales afiliados. Y el que, pues, debidamente electo, entre después de desempeñar alguno de los cargos referidos, quedará inmediatamente vacante su cargo sindical. Libros. Todo sindicato debe abrir tan pronto como se haya suscrito el acta de fundación y que se haya posesionado la Junta Directiva Provisional por lo menos los siguientes libros: de afiliación, de acta de la Asamblea General, de acta de Junta Directiva, de inventarios y balance, de ingresos y egresos. Estos libros deben previamente registrados por el inspector de trabajos y foliados y publicados por el mismo en cada una de las páginas. Presupuesto. El sindicato en la Asamblea General votará el presupuesto de gastos para periodos no mayores de un año y no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplado en dicho presupuesto, sin autorización expresa de la misma Asamblea. Caución del Tesoro. El Tesoro de todo sindicato debe prestar a favor de una caución para garantizar el manejo de los fondos. Disolución y liquidación. Según el artículo 401 del Código Laboral, un sindicato o una federación o una confederación de sindicatos se disuelve. A. Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos. B. De acuerdo cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptado en la Asamblea General y acreditado por la firma de los asistentes. C, por sentencia judicial, y D, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25. Fuero sindical. Según el artículo 405 al 413 del Código Sustantivo del Trabajo, nos define: se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Trabajos amparados. Según el artículo 406 y 407 del Código Laboral, están amparados por el fuero sindical. A. Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de esos 6 meses. ¿Sí? Esto es denominado fuero de fundadores. B. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo del ordinal A, denominado fuero de adherentes. C. Los miembros de la Junta Directiva o subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y un suplente. La protección se hará efectiva por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Esto es llamado ¿qué? Fuero de directivo o fuero ordinario. D. 2 de los miembros de la comisión estatutaria
de reclamos que designen los sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva y 6 meses más. Esto se ha denominado fuero de reclamantes. Cuando se presenten cambios en la junta directiva, el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los 3 meses subsiguientes. En los casos de fusión de 2 o más organizaciones sindicales, continúan gozando de fuero los anteriores directores que no queden incorporados en la nueva junta hasta 3 meses después de que éste se realice. Formalidades de despido. De acuerdo con la definición del fuero sindical, para despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador se debe tener una justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Esto significa que el empleador tiene cualquiera de las 3 situaciones presentadas con un trabajador, debe iniciar un proceso judicial para demostrar la existencia de una justa causa y luego, conforme a la decisión del juez laboral, proceder a la desvinculación del mismo. Bueno, funciones sindicales. Las funciones generales de los sindicatos pues, se encuentran contempladas en el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero pues, es estudiar las características de las respectivas profesiones y los salarios, prestaciones, honorarios, sistema de protección o de prevención de accidente y demás condiciones de trabajo referente a sus asociados para procurar que su mejoramiento y su defensa. B. O segundo, propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de esos métodos peculiares de las respectivas actividades y el incremento de la economía general. Tercero, celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizar su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer los derechos y acciones de que ellos nazcan. Cuarto, asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente y representarlo ante las autoridades administrativas, ante los empleadores y ante terceros. Siguiente, representar en juicio o ante cualesquiera autoridad u organismo los intereses económicos comunes generales de los agremiados y de la profesión respectiva y representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros. En caso de conflictos colectivos que no haya podido resolverse por arreglo directivo, procurando la conciliación. Siguiente, promover la educación técnica y general de sus miembros. Siguiente, prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. Siguiente, promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos y auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y previsión contemplados en los estatutos. Siguiente, servir de intermedios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo y adquirida a cualquier título de poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. También existe una estructura sindical, ¿sí? En Colombia, pues la estructura sindical la compone de la siguiente manera: sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado, sindicatos de tercer grado y organizaciones internacionales. Los sindicatos de primer grado están agrupados en ¿qué? Sindicatos de empresas, gremiales, de industria o actividades económicas generales o de oficios varios, ¿sí? Ejemplo, sindicato único pues, de trabajadores de la educación, digamos, del Valle del Cauca. Los sindicatos de segundo grado son las federaciones. Se entiende por federación la agrupación pues, de sindicatos de cualquier clase, es decir, de empresas, industria, gremial, general o de oficios varios.
toda la federación local o regional de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número inferior a 10 sindicatos afiliados y toda federación nacional, profesional o industrial no menos de 20 sindicatos afiliados. Para existir varias clases de federación, pueden existir varias clases de federaciones. Están las locales, las regionales, las profesionales o gremiales o industrial. Las locales se conforman con sindicatos de un mismo lugar, localidad o municipio. Las regionales pues agrupan sindicatos de una misma región o actividad, desde el punto político, administrativo o económico. ¿Sí? Los profesionales o gremiales afilian sindicatos de un determinado oficio, gremio, actividad. Y los industriales se forman con sindicatos de una misma industria o rama de actividad económica, como la agricultura, la construcción, la metalmecánica. Tenemos el tercer grado, ¿sí? Los sindicatos de tercer grado, que son las confederaciones. Se encuentran clasificadas en tercer grado las confederaciones. Son las agrupaciones de federaciones u organizaciones de segundo grado, cualquiera sea su clase. Representan la máxima autoridad en jerarquías. Bueno, en conclusiones, aprender sobre sindicatos pues ayuda, ¿sí?, a saber los beneficios de ellos, y los sindicatos son aliados estratégicos para los empleados para una buena negociación sindical. Bueno, muchachos, vamos a mirar. A ver si pronto. Todavía no ha ingresado el doctor. Maradelis. Hola, Maradelis. Hola, profe, ¿cómo está? Milagro de escucharla, no de verla, sino de escucharla, porque no la vi. Sí, profe, he tenido unas semanas bastante estresantes y algunas veces no me he podido conectar. De verdad que sí. Ah, bueno, cuéntamelo a ver. Profe, tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo es el tema de los sindicatos en el sector público? Esa es una pregunta. ¿Cómo es el tema de los sindicatos en el sector público? Y segundo. Bueno, el mínimo de integrantes de un sindicato sería de 25, ¿cierto? Y las empresas que tengan, ajá, y las empresas que tengan menos, por ejemplo, que tengan 20 empleados o algo, o sea, ¿cuál sería la figura representativa del sindicato? Muy buenas preguntas. Bueno, vamos a mirar una cosita. Espere, Maradelis, un segundito. A ver si de pronto, porque me gustaría que esas preguntas, sí, todas esas preguntas ahorita no me olvide que tengo invitado ¿sí?, director del sindicato Astecol, ¿sí?, que ya ahorita nos entra, ya ahorita entra en la sesión, y todas esas preguntas se las vamos a hacer, aunque yo se la voy a hacer, se la voy a tratar de responder para Delis. ¿Listo? Ah, listo. Sindicato en la parte del Estado, ¿sí? Lo que he mirado y lo que me ha tocado vivir. Sindicato normal en este momento yo no pertenezco, ¿sí? Yo no puedo pertenecer, ¿sí?, al sindicato, ¿sí? Porque como yo soy el que manejo el presupuesto de la entidad, estoy exactamente la parte directiva de haciendo partícipe en la mesa de negociación, que cada 2 años hay que negociar todo, digamos, el pliego, ¿sí?, el pliego de cargo, que los pliegos que hace el sindicato
ante nosotros las directivas. Yo hago parte de la mesa directiva, no puedo, ¿sí? Es una tarea muy ardua, Mara Denis, ¿sí? Y a todos les digo, es una tarea ardua, uno pertenecer, ¿sí? Por un lado, porque uno está, como dice, uno tiene amistades, ¿sí? Uno está acá en la parte de arriba, manejando toda esa parte con el contable y presupuestal, como jefe de presupuesto. Y otra parte es que uno tiene también en toda la empresa tiene las amistades y nosotros todos nos saludamos, entonces entra también un conflicto pues, de intereses, porque yo tengo que mirar, mire el presupuesto que ellos están pidiendo esto, no, es que no hay, es que no puedo yo sacar, sí, porque uno conoce más o menos, lo que uno pongámosle, uno dice, no, sí, podemos negociar esto, pero hay otra que esto te entra como a veces la rivalidad en la negociación y todo, ¿sí? O sea, eso es un tema, pues, digámosle que pues, es maluquito, ¿sí? Es maluco, como te digo, y por amistad y todo, pero uno como hace parte, pongámosle en el caso mío, que yo hago parte, pues, de la mesa de negociación, pero directamente de la parte administrativa, entonces yo no puedo ser parte de ese sindicato. Sí, los sindicatos, pongámosle, y lo que hablaba ahorita yo con Gonzalo antes de iniciar la sesión, los sindicatos velan por el bienestar, ¿sí? Y garantizar exactamente el bienestar de las personas en la empresa, de que sean bien remunerados, tratan de adquirir prebendas para ellos, o sea, para todos los empleados, sí, es bueno. Pero hay sindicatos, pongámosle, que también quieren explotar a qué, a la empresa, solamente explote y sáquele plata, ¿sí? Entonces tampoco, ¿sí? Tampoco vamos hasta ahí, pues, entonces, eh, esa pregunta, ¿cómo es en la parte, en la parte del Estado, lo mismo que en la parte privada? ¿Mm? No hay, en mi concepto no veo una diferencia, ¿sí? Que diga, hay una diferencia de la parte privada a la parte pública en la parte sindical, no, porque todos velan por el mismo derecho, ¿sí? Todos velan por el mismo derecho. Entonces, o sea, a ver, Maradelis aquí en el chat me dice, hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, sí. Uno trata de apretarse porque uno hace proyecciones, como dice. Nuestro presupuesto, pongámoslo en el caso de nosotros, nuestro presupuesto es muy bajo, ¿sí? Porque nosotros hay un techo presupuestal, nosotros el único ingreso que nos ingresa es por las cuotas de auditaje, ¿sí? O cuotas de fiscalización, como las llaman. Y esas cuotas de fiscalización, ¿quién nos las da? Los entes que nosotros les realizamos el control, esas auditorías. Tanto el municipio, que nosotros auditamos al municipio, como las entidades descentralizadas. Entonces, mediante, claro, eso es un presupuesto muy limitado, porque nosotros no podemos tener ingresos por otra parte, solamente por eso, ¿sí? Y eso lo aprueba aquí en el municipio. Y en resumidas cuentas, nosotros, como pongámosle, como Contraloría Municipal, estamos adheridos al municipio, al presupuesto del municipio. Entonces, en resumidas cuentas, ¿de quién es la plata? Es del municipio, ¿sí? Porque cuando hablamos de entidades descentralizadas es porque el municipio tiene participación en ella o son empresas directamente del municipio. Entonces es ahí donde uno comienza a mirar, comienza a hacer el juego. ¿Sí? En esa negociación sindical comienza el juego, a tratar de que, pues sí,
trata uno de que, ¿qué? De que hay cositas que uno dice, sí, podemos aprobar esto, probamos esto, no, este sí no se puede aprobar definitivamente, y no tengo presupuesto para ejecutarlo, entonces, ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué voy a decirle que sí? Y después, ¿sí? El sindicato nos denuncie por incumplimiento, ¿sí? En lo que yo pacté, en lo que se pactó en la empresa. Entonces, esos temas son delicados, muchachos. Ese tema en cuestión digámosle, de negociación y todo, ¿sí? Es delicadito. Todas esas, mire, ahorita le decimos al doctor Jorge Valdés todo eso, eh, todas esas preguntas, tanto en el sector público como en el privado, como les digo, él lleva muchos años en esa parte sindical, ¿sí? Muchos años. Entonces ya debe estar que se une, ¿sí? O no sé si ya se unió, doctor Jorge, ¿por ahí estás unido ya? No, todavía no está, no está unido. ¿Mm? Bueno, vamos a esperar aquí un momentico. A ver, yo me con el hombre a ver. A ver. Ya le estoy escribiendo, vamos a mirar qué nos responde. A ver.
Bueno, vamos a mirar a ver, que no me ha respondido, no me ha contestado. Dame un segundito más. Bueno, el hombre ya me dice que ya se está conectando, ya me respondió. Sí, ya me respondió, entonces esperemos a ver que se nos conecte. Ya me acabo de responder, entonces no importa. No lo veo por aquí todavía. Ya como que ingresó. Vamos a mirar a ver. Sí, ya está ingresando aquí, ya lo veo que está conectando audio. Doctor Jorge, Jorge Luis Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué va, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Aquí esperándolo. Se mojó para llegar. Ah, ya están ahí los estudiantes. Sí, aquí tenemos los estudiantes Ah, aquí bueno, no, buenas noches. esperándolos. Buenas noches para todos entonces. Buenas noches. Venía Buenas de la reunioncita noches. y casi no salgo. Sí, no, qué aguacero tan berraco. No, y nos cogió el agua y llegamos y me dio un aguacero de verdad. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, don Jorge Luis, le doy la bienvenida nuevamente. Muchas Muchas gracias gracias, Jorge Alfredo, por la invitación. muchas gracias por aceptar esta invitación, compartir un espacio aquí con mis estudiantes, estudiantes de contaduría y administración. Los que puedan prender las cámaras, muchachos, prendámosla. Van a compartir un rato. Gracias, Gonzalo, por prender la cámara. Gillian, gracias. Daniel, gracias. Carolina, gracias. Olga, Andra, Carlos Vitrao. Bueno, todo esto es un grupo, Jorge Luis, y es un grupo agradable, ¿sí? Preguntan mucho, ya me comenzaron a hacer por ahí unas preguntas. Y Maradelis Eso está me empezó a bien. hacer unas preguntas, entonces le dije,
y se la intenté responder, pero bueno, es mejor que tú llevas apenas como un añito, 2 añitos en esta parte sindical. Perdón. ¿Cuántos años, Pero no doctor llegamos, Jorge Luis? pero no llegué tarde. No llegué tarde, la invitación era a las 7. Sí, no, está bien. Listo, Doctor listo. Luis, te cedo la palabra para que te presentes y todo. Y compañeros, ahí les dejo con el doctor Jorge Luis para que me le hagan todas las preguntas, Pero a todo lo ver, que quieran. Alfredo, usted ya hizo la presentación de la parte legal y todo el tema. Ya hice la presentación, ¿sí? De todo Listo, lo listo. que es un sindicato, lo que es el fuero sindical, sí, estructura de los sindicatos, ¿sí? Ya está sustentada esa parte. Entonces, doctor Jorge Luis, te doy la palabra, ¿sí? Para que te presentes y puedas iniciar, y ya que los muchachos te comiencen a preguntar. Bueno, no, listo, muchachos. Pues nuevamente, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias a Alfredo nuevamente también por haberme invitado y a ustedes pues por permitir que compartamos conocimientos de lado y lado. Esto en la formación académica no es solamente de un lado que se aprende, sino que tengan por seguro que cuando me retire aquí a las 8 de la noche, alguna cosa nueva habría aprendido de ustedes. Como decía Alfredo, pues yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional, tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo y mi vida sindical pues es cortica. 23 años al servicio de Telecom y siempre fui afiliado al sindicato y como resultado de eso, una vez liquidan a Telecom en el 2003 en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, pues quedó 3 años todavía devengando de cuenta de Telecom por aquella figura de la que ya Alfredo les habló del fuero sindical. Y estoy en la Contraloría, soy compañero de Alfredo, estoy en la Contraloría hace 6 años. A eso hace que soy afiliado a la organización sindical y soy de la Junta Directiva de la Subdirectiva Carlos Díaz de Col desde el 2016 y también desde el 2017 hago parte de la Junta Directiva Nacional de ASDECOR. ASDECOR es la Asociación de Servidores Públicos de los órganos de control de Colombia. Ahí agrupamos trabajadores de las 3 Contralorías. Cuando digo de las 3 es, en Colombia hay una Contraloría General de la República y hay 65 Contralorías territoriales, entre municipales, departamentales y distritales, y este es el único sindicato a nivel de las Contralorías que tiene afiliada a trabajadores o funcionarios de esas Contralorías territoriales, ninguno otro. En la Contraloría General de la República existen 8 sindicatos y el único que tiene afiliados en las territoriales es ASDECOR. Entonces, ese es como mi recorrido sindical. Hemos participado en negociaciones colectivas. Ya hemos firmado 3 acuerdos laborales con la Contraloría Municipal de Manizales. Y bueno, ahí va el tema. Como no sé, no llegué a tiempo, pero no porque no hubiera alcanzado, bueno, el agua no nos dejó, pero yo sabía que la cita era a las 7. Entonces sí me gustaría, como no sé cómo enfocó Alfredo la charla, pues que empecemos con el conversatorio. Preguntas donde podamos ir respondiendo y que podamos ir como enfilándonos en el tema. No sé, Alfredo, si tiene preguntas ahí o si los muchachos estudiantes quieren hacerlas mejor de una vez ellos directamente y las vamos resolviendo y vamos aclarando dudas, ¿sí? Porque, por Sí, ejemplo, lo que acabo de decirles de subdirectiva y de que es una Junta Directiva Nacional de Subdirectiva tiene un enfoque porque existen 3 categorías de sindicatos, de segundo grado, los de base y las confederaciones. Entonces, sí, empecemos con las preguntas y vamos aclarando esos temas, si les parece. Eso. Entonces, por ahí Maradelis, entonces fue la primera que me preguntó. Maradelis, te cedo la palabra, bien pueda, pregúntale a Jorge Luis, ¿sí? Lo que me preguntaste y verá que él nos soluciona todo, ¿sí? Todas esas inquietudes. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, doctor Jorge Luis, ¿cómo está? Jorge Luis, no más. Bueno. Un Para placer todos. tenerlo por acá y esperamos aprovechar todo el conocimiento que usted tiene a lo largo de esa gran trayectoria, de verdad que sí. Haremos lo mejor de nuestro lado. Ok, bueno, yo tengo 3 preguntitas. La primera sería esta.
¿cómo es el tema de sindicatos en el sector público? ¿Es lo mismo que el privado o hay algunas puntuaciones especiales? Listo. La organización sindical como tal es igual. O sea, para fundar un sindicato tenemos que tener, inicialmente para poder fundar un sindicato tenemos que tener 25 afiliados. ¿Sí? ¿En qué se diferencia la parte del sindicato privado con el sindicato del sector público? Es que la negociación es distinta. Mientras que en el sector público, en el sector privado yo puedo negociar cualquier cosa, porque es una negociación entre las partes, en el sector público no. La negociación en el sector público está totalmente reglamentada mediante el decreto 160 del 2014. Ese decreto me dice que puedo negociar y que no. Ahora, lo que pasa es que a la hora de sentarnos a negociar, entonces tenemos que empezar a acordarnos de toda una serie de herramientas que tenemos. No se les olvide a ustedes que toda la parte laboral si se quiere, del mundo está arreglada por la OIT. Y todo convenio que firme el país con la OIT se convierte en constitucional, hace parte de la constitucionalidad del país. Entonces, si bien es cierto que la negociación está arreglada en el sector público, está arreglada por el decreto 160 del 2014, también es cierto que hay unos acuerdos y unos convenios de la OIT que prevalecen por encima de la ley, porque se vuelven constitucionales cuando el país se convierte en un bloque de constitucionalidad, cuando el país los firma. Entonces, ahí es donde dicen que uno puede negociar más allá de la ley. Hay cosas que no se pueden negociar. Ejemplo, el salario no se podría negociar por encima de los límites o topes que fije el presidente de la República. La única persona que puede fijar salarios en Colombia es el presidente de la República. Nosotros nos podemos sentar a negociar, pero entonces depende de dos cosas. Primero, que no sobrepase el límite del aumento decretado por el gobierno nacional, que para este año, aunque todavía no se ha oficializado porque la negociación estatal no se ha terminado, es del 4.6%, ¿sí? Ninguna entidad pública puede pasar de ese tope, pero sí se puede negociar por debajo de él y se puede mover en ese parámetro. Entonces, ahí eso es uno de las cortapisas que tenemos, pero el resto todo se podría negociar, ¿sí? Ya se trata es del poder de convencimiento en una mesa de negociación. Esa es la única diferencia que existe entre el sindicato del sector público y el sindicato del sector privado, que en uno está arreglado por el decreto 160, en otro no. En otro que aplica todo lo que son convenios de la OIT. La otra pregunta, Maradelis. Bueno, la segunda pregunta, ya que usted tocó el tope de integrantes, ¿cuál es la figura representativa del sindicato en aquellas empresas con menos de 25 empleados? No puede haber. No puede haber organización sindical porque la norma sí es muy clara y la norma es muy clara que para usted poder fundar un sindicato tiene que tener mínimo 25 afiliados, no puede haber menos. Ya tendría que haber otro tipo de cosas y entonces ahí tenemos que llegar a otra figura que hay y son las convenciones colectivas. Cuando no hay sindicato, normalmente lo que hacen en las entidades privadas son convenciones colectivas donde es un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero esa no es una figura propia del sindicalismo, es una negociación que se da entre las partes. Es más, muchas veces esa herramienta en el sector privado, muchas veces esa herramienta es aprovechada por los empleadores con el fin de debilitar sindicatos. Cuando hay un sindicato establecido en una empresa, se da muchas veces que el empleador, con el fin de debilitar ese sindicato que está legalmente constituido y que es un sindicato clasista de trabajadores, lo debilita como trayendo a otra gente a sentar a una mesa de negociación y haciendo una convención con ellos, una convención colectiva se llama, pero desconociendo todo lo que son los acuerdos internacionales, más bien como para beneficio propio. ¿Sí? Pero con menos de 25 trabajadores no puede haber un sindicato, no se puede fundar. Ok, sí, señor. Y la tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo es el tema de la apertura de sindicatos? Es decir, ¿eso depende directamente de los empleados, ya que son los más interesados, o de pronto hay alguna actividad que le exija a las empresas el tener conformado un sindicato? No, es liberalidad de los trabajadores. Me imagino que con Alfredo vieron el tema ahora.
En la Constitución Política, si no me falla la memoria, el artículo 39 de la Constitución habla del derecho de asociación y son los trabajadores los que ejerciendo ese derecho, perdónenme, yo cojo mi Constitución. Son esos trabajadores los que ejerciendo ese derecho se reúnen 25 y fundan el sindicato. Y listo. ¿Cómo se funda el sindicato? Sencillamente, las 25 personas hacen un acta de constitución, nombran una junta directiva y le dan esa información al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo también, entre sus funciones y sus obligaciones, tiene el de inscribir esa junta directiva de ese nuevo sindicato en lo que se llama el Archivo General del Ministerio de Trabajo. Creo que es el artículo 39 que determina el derecho de asociación. Jorge Luis, sí, aquí mira que te lo voy a proyectar. Aquí tanto el artículo 39 como el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Miren lo que nos dice. Que en el artículo 39 los trabajadores y empleadores tienen el derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Y en el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice el derecho de asociación. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleados y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Entonces miren, muchachos, el artículo 39, y mire que maneja dos figuras. Dice los trabajadores y los empleadores. Es muy diferente un sindicato cuya base sean los trabajadores a un sindicato organizado por los empleadores. ¿Por qué decimos que las organizaciones sindicales son clasistas? Porque es que en el sindicato de base, en los que formamos los trabajadores, está toda la clase trabajadora. Mientras que un sindicato que sea organizado por los empleadores, pues va a tener otro tipo de intereses y su filosofía puede que sea diferente, ¿no es cierto? Un empresario nunca va a renunciar a sus saberes, sabemos de alguna manera, a las utilidades de su empresa. Siempre hemos dicho que los derechos que tenemos los trabajadores no es porque nos los hayan regalado. El triple 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio, no es porque ningún empleador se lo haya dado a los trabajadores. Eso es resultado de una lucha histórica desde por allá, desde el 1 de mayo, toda esa historia que conocemos de los mártires de Chicago y todo eso. Pero ningún empleador le va a dar a ningún trabajador, por el simple hecho de tener un sindicato de empleadores, le va a aumentar el salario mínimo. Es muy difícil que en Colombia mejor dicho, un alto porcentaje de los trabajadores en Colombia solamente ganan el mínimo. Ningún empleador pues le va a dar 1.500.000 pesos de salario. Entonces esa es la diferencia entre el sindicato organizado por los trabajadores y el sindicato de los empleadores. Ese es como el tema. Y no sé si ahí les respondí la pregunta a Manieris, pero solamente basta con que se reúnan 25 trabajadores, hagan un acta de constitución del sindicato, nombren una junta directiva. Una junta directiva normalmente son cinco principales y 5 suplentes, hacen la inscripción en el Ministerio de Trabajo y ahí queda el sindicato. Esos trabajadores que fundaron el sindicato, desde ese momento hasta que se haga una asamblea general, gozan de fuero sindical, los fundadores del sindicato. Cuando se hace la primera asamblea, solamente la junta directiva queda con fuero sindical. ¿Quiénes tienen fuero sindical? Los 10 miembros de la junta directiva y 2 miembros de comisión de reclamos, que siempre debe existir en todo sindicato. Listo, Maladeris. Ok, bueno, otra preguntita sería la siguiente. ¿El sindicato tendría que rendir cuentas? ¿De pronto anualmente debe hacer una rendición o un informe a los trabajadores? ¿O cómo nos explica? La máxima autoridad del sindicato es la Asamblea General de Afiliados. Y ante esa Asamblea General de Afiliados es que la Junta Directiva tiene que rendir cuentas, ¿sí? Bueno, ahora, desde el 2018 para acá, y ahí está el doctor Alfredo, que tiene más claro el tema tributario. Desde el 2018, tal vez 2017, los sindicatos tuvieron que empezar a hacer todo el tema de declaración fiscal, declaración de renta, retención en la fuente, IVA, todas esas cosas. Pero como organización sindical, rendir cuentas de los objetivos que tiene la organización como tal, se hace ante la Asamblea Nacional de Afiliados, ¿sí?
cuando son sindicatos de segundo grado. A ver, voy a explicarle aquí qué es primer grado y qué es segundo grado, ¿sí? Un sindicato de primer grado es el sindicato donde está constituido solamente por los trabajadores de una empresa. Contadurías. Sindicato de primer grado, la Contraloría General, Sindicato de la Contraloría General de la República. Sindicato de primer grado, si existiera un sindicato de la Contraloría General del municipio de Manizales. ¿Cuándo es sindicato de segundo grado? Cuando reúne una cantidad de trabajadores que, siendo de diferentes empresas o entidades, están en el mismo sector de la economía. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una organización de segundo grado. ASDECOL es una organización de segundo grado porque tenemos afiliados trabajadores de diferentes entidades, pero del mismo sector. Entonces ahí encontramos trabajadores de la Contraloría General de la República, de la Contraloría Municipal de Manizales, de la Contraloría Departamental de Cundinamarca, ese segundo grado. Y después de eso vienen ya las confederaciones. Entonces ustedes conocen la Secretaría Unitaria de Trabajadores, la CGTDE, que son ya confederaciones que reúnen a los sindicatos de segunda base, de segundo grado, perdón. Entonces ahí está el tema de cómo es el comportamiento de los sindicatos frente a la organización. No sé si le respondí la pregunta a Yadelis. Sí, sí, señor. Maradelis. Bueno, ya que usted comentó eso, tengo un interrogante. ¿Los sindicatos manejan alguna clase de recursos? Sí, claro. Todo afiliado a una organización sindical tiene que aportar el 1% de su salario para el sindicato. Y por eso el sindicato, entre su junta directiva, tiene un tesorero y un fiscal para hacer la vigilancia al uso de esos recursos. Y normalmente en cada asamblea, cada año se presenta un estado bueno, una especie de balance, ingresos y gastos. Ahora últimamente, a partir del 2018, que la DIAN reglamentó el tema de declaración de renta, retención de la fuente de IVA, ya tenemos unos estados financieros, pero anteriormente no existía, se hacía simplemente, no sé, ¿cómo se llama? Un libro diario con unos ingresos y unos gastos, pero ya hoy en día sí tenemos que tener absolutamente toda la parte reglamentada. La DIAN reglamentó toda esa parte, sí, y ya tienen lo que es que tributar y presentar esa declaración de renta y todo, anual y todo, ¿sí? Para nosotros por aquí Francisco, espera, un segundito, sí. Que nos dicen, Francisco, cuando hablabas de que si había que pagar, ¿sí? Que nos preguntaba Maradelis, la cuota, ¿sí? Cada mes, ¿sí? El 1% de la afiliación, pero Francisco nos dice, ¿más afiliación? No, el 1% solamente. Usted se afilia, desde el primer día que usted se afilia, siempre mensualmente es el 1%, no más. No tiene ningún otro costo. Ahora, las juntas, las asambleas de afiliados pueden en determinado momento establecer unas cuotas extraordinarias, ¿sí? No más. Normalmente, cuando se hace una negociación, cuando se hace un acuerdo, se firma un acuerdo con la entidad y se hace un acuerdo laboral, normalmente se establece una cuota extraordinaria en algunas entidades, no siempre, que por ejemplo, por los beneficios que se obtengan, entonces todos los afiliados y no afiliados aporten el 10%, pero ojo con eso, que eso es una cuota extraordinaria para las personas que no son afiliadas al sindicato, y el que lo quiera hacer no afiliado tiene que tener una autorización. Normalmente no se hace, ¿no es cierto? Pero normalmente no lo hacemos, nosotros en la Contraloría no lo hacemos, no cobramos esa cuota extraordinaria, si se quiere llamar, pero sí, los acuerdos que nosotros firmamos sí cubren a todos los trabajadores, independiente de que sean afiliados o no sean afiliados. Hay entidades o hay sindicatos que solamente negocian para sus afiliados y eso va en contra de los principios sindicales. El hecho de que un trabajador no sea afiliado a un sindicato no quiere decir que no tenga derecho a los mismos, valga la redundancia, derechos adquiridos por demás trabajadores. Un sindicato, dentro de sus principios, debe ser claro con eso. Yo no solamente lucho por los derechos de mis afiliados, sino que lucho y defiendo los derechos de todos los trabajadores que hacen parte de una organización. Perdón, bueno. Profe, ¿me permite? Listo, Francisco. Francisco, y seguimos con Jessica.
Sí, sobre lo que yo quería hacer con relación a la apreciación de más afiliación, es que Sí. conozco algunos sindicatos que para poderse vincular cobran una afiliación, cobran una mensualidad y de ahí sí empiezan, digamos, cobran el primer necesito mientras se hacen vincular y ya después descuentan el 1% del salario que devenga el trabajador. Y lo que dice Jorge es muy claro, de acuerdo con los estatutos o lo que hayan determinado en la Asamblea, acuerdan una cuota adicional que el trabajador aporta para el sindicato y en esa misma forma poder hacer una sustentabilidad del mismo sindicato. Habría que mirar, Francisco, hay los estatutos del sindicato donde cobra una cuota de afiliación. Habría que mirar los estatutos, pero legalmente es el 1% mensual solamente, pues dentro de lo que dice la Lo de norma. ley. Sí, lo de ley. O sea que, Jorge, o sea, si cobran afiliación no estaría saliéndose de la norma. Habría que mirar los estatutos, porque igual también no se le olvide que hay otra figura que es la autonomía sindical, ¿no es cierto? Si Sí, bien es Exacto. cierto, hay una norma establecida, también es cierto que uno de los principios de la organización sindical es esa autonomía que tienen. Y cuando yo hago los estatutos, ahora, otra discusión también que tenemos es que el estatuto no puede estar por encima de la ley. Existió alguna vez una discusión en nuestra organización porque aceptamos una persona como afiliado que al buen creer de los demás compañeros afiliados no debería estar ahí. La discusión que les di es, venga, nosotros nuestros estatutos no puede estar por encima de la Constitución. Si bien es cierto que los estatutos en ese caso contemplaba un artículo que decía que yo hago uso de aceptar o no aceptar a una persona, yo no puedo estar por encima de la Constitución. Y la Constitución en el artículo 39 dice que es un derecho de los trabajadores la afiliación a un sindicato. Entonces ahí es la discusión. Es posible que estén saliendo de la ley, pero ahí también está el tema de la autonomía sindical. Y en los estatutos yo puedo plantear ese tema de que con una cuota puede ser otro 1% por afiliación. No sé, habría que conocer el tema, pero no es normal que eso suceda. Esa es como la excepción a la norma. De acuerdo con los estatutos, si están, se Si están los haría. estatutos, se puede aceptar. Pero si hay un marco legal que se puede permitir revisar si está o no acorde con la normatividad vigente para ese tipo de argumentos o se basa en los principios sindicales. La norma dice que yo tengo que aportar el 1% del salario para la organización sindical. Ese tema de que cobren, yo nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado y yo hago parte, pues, aquí en Manizales del Comité de Unidad, hago presencia en la CUT y nunca había escuchado que cobraran para afiliar, nunca lo he escuchado. Por lo menos no entre los que yo conozco. Porque aquí hay una compañera que dice, ahora con tanto cambio y más con las exigencias de la DIAN, la parte administrativa o junta directiva deben de ganar algún tipo de sueldo o alguna bonificación o remuneración. Nosotros, en el caso nuestro de Asdecor, nosotros tenemos dos personas que tienen un salario, ¿no? Que es una secretaria que tenemos. A ver, la junta directiva del sindicato tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un fiscal y un secretario. Pero esos secretarios que hay ahí son para actividades propias del quehacer sindical. Adicional a eso, tenemos una trabajadora que es una secretaria que devenga un salario y que tiene todas las prestaciones y por prestación de servicios ante la nueva normatividad de la DIAN tuvimos que contratar una contadora pública, ¿cierto? Entonces, esas dos personas, pero normalmente los sindicatos solamente eso, y la junta directiva de un sindicato no devenga ningún tipo de salario por hacer parte del sindicato. Los que estamos ahí lo hacemos porque nos gusta este tema. Adoro. Ad honorem más bien. Ad honorem. Bueno, vamos a darle la palabra Jessica primero, después Daniel y después nuevamente a Mara Delis. ¿Listo? Jessica. Buenas noches a Buenas todos. noches, Jessica. Mira, tú ahorita, Aurelio, estabas hablando que hablabas sobre la constitución de los sindicatos por parte de los empleados y otro sindicato creado por parte de los empleadores. ¿Tienen Sí, la misma validez legal los dos? sí, sí, mira que están en el artículo 39 de la Constitución los dos. Tienen la misma validez, la diferencia son los objetivos o los fines. Ok, y Mire, en una empresa se puede dar que que hayan dos, o sea, uno constituido por los empleadores y otro por los empleados. es posible, pero no. A ver, en el sector público no.
En el sector público no sucede, pero en entidades privadas sí. Existen entidades privadas donde existe el sindicato de base de los trabajadores y por algún motivo el empleador también crea un sindicato con el fin de lo que decía ahora, restarle fuerza al de los trabajadores. Si el sindicato de los trabajadores presenta un pliego de peticiones con muchos requerimientos, con muchos derechos, ¿qué hace el empleador? Forma un sindicato, o aunque no tenga sindicato, cita a sus trabajadores no afiliados al sindicato y dice, mire, yo a ustedes les voy a ofrecer estas cosas, y firma con ellos una convención. Y con eso lo que hace es restarle fuerza al otro. No es muy normal tampoco, y no se hace, y no es una figura que se vea mucho en Colombia, pero sí existe. Y más que sindicatos, existe esa figura que les estoy contando. Cuando les llega al gerente de la empresa el pliego de peticiones del sindicato de los trabajadores debidamente constituido ante el Ministerio de Trabajo, es lo que hace para restarle fuerza a ese, es que coge a los trabajadores que no son afiliados y dice, venga, yo les ofrezco esta vaina y les da, puede que cosas mejores que lo que está pidiendo el sindicato, pero es una forma de debilitar el otro. Bueno, Daniel y después Maradelis. Milenita está preguntando ya. Ya ahorita le respondemos a Milenita, pero yo no sé por qué Milenita no habla, si es una de las que me participa harto en clase. Usted viera. Ya se le va a decir. Ahorita pide la palabra para que le escuchen esa melodiosa voz que tiene, todo, ¿sí? Hágale. Daniel, Maradelis y Milenita después. ¿Listo? Muy buenas noches, compañeros, profesor. Don Jorge, muy buenas noches. Una preguntita. Ese 1% que se hace a los aportes mensuales para la afiliación del sindicato, ¿qué finalidad tiene? O sea, ¿qué fin tiene? O sea, ¿o es por constitución política que únicamente es así? No, sí está en la norma que el aporte que hace todo el trabajador del sindicato es el 1%. ¿Qué se hace con eso? Pues, hombre, depende de la filosofía del sindicato. Mire, yo les voy a contar a ustedes no sé si infidencia está Alfredo ahí. Pero me tapo los oídos. Pero mire, cuando yo llegué a la Contraloría y cuando cogimos y empezamos a ser parte del sindicato, pues nos encontramos con situaciones muy sui generis, ¿no es cierto? El sindicato solamente se reunía cuando querían. Y la norma dice que la Junta Directiva debe reunirse por lo menos una vez al mes. Y tenían una cantidad de plata, pero era un sindicato que solamente pensaba en qué vamos a hacer de fiesta en diciembre de fin de año. Y todavía se sigue haciendo. Pero hemos logrado cambiar la filosofía. Y hemos logrado, por ejemplo, que en lo que acaba, no solamente lo que acaba de pasar en el paro, sino que esos recursos del sindicato deben ser invertidos en la labor sindical. Entonces, ¿qué es? Solidaridad. Nosotros en este momento, muchos de los recursos los estamos gastando en solidaridad con lo que acaba de pasar del paro del 28 de mayo. Entonces, solidaridad para la CUT, actividades que había que hacer dentro del movimiento. En este sindicato no se conocía, por ejemplo, que era las organizaciones de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando se van a hacer alguna reunión, bueno, nos aportamos para ese tema, para ese tipo de cosas. Cuando alguno de nuestros afiliados tiene problemas, pues también ahora con el tema del COVID, tuvimos afiliados que tuvieron incapacidad porque les dio COVID, quedaron en la cama 1 o 2 meses. Entonces, venga, ahí está la plata, de solidaridad, 500.000 pesos, 1 millón. En diciembre pasado, que fue la catástrofe en San Andrés y Providencia, entonces el sindicato a nivel nacional y cada subdirectiva, venga muchachos, para que, entonces son cosas de esas, ¿no es cierto? Y hemos intentado quitar de la cabeza de nuestros afiliados y de esa gente que viene de hace mucho tiempo, que el sindicato era solamente para la fiesta de diciembre. No. Aquí hay muchas otras cosas importantes que hacer y otras situaciones que se presentan. Por ejemplo, para defender los derechos de los trabajadores muchas veces tenemos que recurrir a litigios judiciales. Entonces, venga, contratamos el abogado, todo ese tipo de cosas se hacen con esa plata, ¿sí? Y por eso tenemos ahí un fiscal y un tesorero, pues, y le hacemos seguimiento permanente a que esos dineros se estén utilizando para esas cosas. Ok, muchas gracias. Esa es la idea. Otra consultica ahí muy rápida. Digamos, yo quiero construir un sindicato, pero yo no tengo idea de eso. ¿Yo en qué me puedo basar
en cómo, digamos, realizar esas funciones y hacer una buena labor, ¿no? Tranquilo, hermano, me llama que yo le respondo a la pregunta. Hay unos asesores buenos, les cobran poquitico. No, yo para eso ni siquiera le cobro. Mentira, Jorge, hágale. Yo para eso ni siquiera le cobro. No, mire, pero... ¿Dónde quedó el sin ánimo de lucro? Eso, para eso ni se cobra. Cuando usted tenga una inquietud de esas, bien pueda, y yo te recomiendo que se acerque a la CUT. En todas las ciudades del país hay sedes de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, y con ellos tienen toda la asesoría, y ahí está. Lo que se necesita es la intención y las ganas de formar el sindicato, de luchar por los derechos de los trabajadores. Constituir el sindicato es muy fácil. Ahora, lo que pasa es que hay otro problema, y en el sector privado pues se da mucho, ¿no es cierto? Y hemos conocido casos de eso, que cuando los muchachos empiezan a formarse en los 25 para hacer el sindicato, para fundar el sindicato, y las directivas se dan cuenta, empieza la poda. Entonces, normalmente lo que uno dice, venga, mientras se constituya ante el ministerio, manejen bajo perfil, reúnanse fuera de la empresa, todo el tema, pero cuando están los 25 y están inscritos en el Ministerio de Trabajo, nada que hacer, ya se constituyó el sindicato. Ya lo que viene es por añadidura. Establecer los estatutos es uno sentarse con la Constitución, es uno mirar los acuerdos con la OIT. Los invito mucho, yo no lo he hecho todavía, voy a hacer una invitación que es para todos, a que nos leamos el trabajo del Premio Nobel de Economía. Es muy interesante porque es un trabajo hecho donde demuestra que los derechos de los trabajadores no están en contra de la economía de las empresas. No lo he leído, olvido, repito, pero es un buen trabajo para leer. Primera vez en la vida que un premio Nobel se otorga a alguien que hizo un trabajo sobre los derechos de los trabajadores. Entonces hay que leerlo y hay que mirarlo con detalle. Pero no, Daniel, eso es muy fácil, y bien pueda, en la ciudad donde usted esté y en el momento que quieran constituir un sindicato, busque la ayuda de la Central Unitaria de Trabajadores. Listo, perfecto. Alguna cosa, si usted necesita alguna cosa, y no hay ningún problema. Me puedes contactar y yo con Alfredo me contactan y les voy dando el paso a paso. No hay ningún problema, los pongo en contacto, ¿sí? Entonces, y repito, es sin ánimo de lucro. Exacto. Bueno, seguimos con Maradelis Maradelis, Milenita y Gonzalo, ¿verdad? Maradelis. Bueno, profe, yo tengo 3 preguntitas más. Bueno, 3 más. La primera sería, ¿qué hace la diferencia al ser afiliado a un sindicato ante un trabajador que no esté afiliado? Para mí, solamente eso, que esté afiliado o no esté afiliado. A ver, y lo tenemos muy claro, y es lo que siempre, y es lo que siempre hemos dicho y lo decimos en todos los escenarios. El hecho de que usted esté afiliado al sindicato, la diferencia es solamente que está aportando el 1%, ¿sí? Pero nosotros, y está Herrero, que tampoco pues me deja mentir en ese lado, tratamos por igual y defendemos por igual los intereses del trabajador que es afiliado y que no es afiliado, ¿sí? De hecho, cuando firmamos un acuerdo laboral, nunca excluimos a los trabajadores que no son afiliados. Siempre están los afiliados ahí y adquieren lo mismo que adquirimos los que estamos afiliados al sindicato. Ahora bien, lo que pasa es que sí queda clara una cosa, y sobre todo se ve mucho en el sector público. Uno de los principios del sindicato es que el bien general está por encima del bien individual. Yo nunca pelearé nada para mí. He renunciado a cosas que me han ofrecido la misma Contraloría porque sé que no es ético recibirlo. Y entonces hemos también tenido controversias porque cuando se trata de, temas tan concretos como se ven en el sector público, que es la defensa de los derechos de carrera, pues hombre, si yo tengo un afiliado que tiene el mismo derecho que tiene un trabajador que no es afiliado, pues entonces ahí sí ya venga. Ustedes dos tienen el mismo derecho, pero ¿a quién es afiliado? Entonces venga, vamos a propender porque en el debido proceso esté por encima de los derechos del trabajador que es afiliado, pero ojo que son igualitos, ¿no es cierto? Son derechos iguales de carrera administrativa. Entonces, si yo tengo dos, uno que no es afiliado y otro que es afiliado, pues yo sí lo voy a defender por encima del no afiliado, al afiliado, pues porque además de que tiene el derecho a ser parte de la organización sindical. Pero para mí definitivamente es totalmente transparente que tanto el trabajador afiliado como no afiliado a la organización sindical va a recibir los mismos beneficios generales del sindicato. Y así lo hemos venido haciendo.
Sí, eso sí, la verdad, eso sí, la verdad. Yo sigo insistiendo El sindicato. y estoy en contra de aquellas organizaciones sindicales y las tenemos ahí también. Dentro de nuestra propia organización, las de COL, tenemos ejemplos de organizaciones. Cuando ya digo organizaciones de Contralorías, donde está establecida la organización sindical, pero cuando se sientan a negociar, venga, es que vamos a negociar solamente para los afiliados. Y voy a contar otro tema aquí, pues, que ya lo viví. En alguna Contraloría donde hay ASDECOL, que hice parte de la comisión negociadora, diferente a la de Manizales, cuando llegué a la primera discusión con la junta, con los miembros de esa junta directiva, venga, ustedes no me pueden decir a mí que ustedes van a presentar un pliego de solicitudes y me están diciendo que en el primer artículo que esto solamente aplica para los afiliados. Pues yo en esa mesa no me siento. Yo en esa mesa sencillamente no me siento. O modificamos a este punto de pliego de solicitudes o no me siento, porque yo no puedo discriminar a los trabajadores. Lo que se consiga aquí es absolutamente para todo el mundo, independiente si está afiliado o no. A pesar de que sabemos de que esos no afiliados son los que más duro nos dan después a las juntas directivas, pero a eso nos exponemos. Eso. Yo se las voy aquí. Sigue Maradelis, Milenita y después Gonzalo. Listo, Maradelis. Bueno, la siguiente pregunta, la segunda pregunta de 3 sería, si en el sector privado las empresas pueden hacer parte de un sindicato, en el sector público las entidades, ¿cómo se defienden? Digamos así. No se requiere sindicato porque provienen directamente del Estado, es decir, simplemente acatan lo que éste determine. No. En el sector público hay sindicatos, ¿sí? Siempre nuestra contraparte, llámese sector público o sector privado, siempre la contraparte del sindicato va a ser el empleador. Que en el sector público es un empleador y en el sector es, diga usted, un director de empresa, diga la Contralora Municipal, diga el ministro de Trabajo, lo que usted quiera. Y en el sector privado simplemente se llama el dueño de la empresa. Siempre va a existir lo mismo. Pero no está reglamentado la forma en que la empresa se defiende entre comillas, de las peticiones de los trabajadores. Simplemente a la hora de una negociación, cada una de las partes determina una comisión negociadora, se establece en el caso de las entidades públicas mediante un acto administrativo, se establece quién es la comisión negociadora de la entidad y nosotros como sindicato también establecemos quién es nuestra comisión negociadora y nos sentamos a negociar. Exactamente igual pasa en el sector público, simplemente hay una comisión negociadora y hay unos representantes de la empresa que asientan a negociar el pliego de peticiones en la privada y el pliego de solicitudes en la pública. ¿Por qué la diferencia? Porque está claramente establecido en el decreto 160 que los trabajadores públicos presentan pliego de solicitudes, mientras que en el pliego en el privado se puede llamar pliego de petición, ¿sí? Pero no es ninguna más la diferencia. Ahora, dentro del quehacer diario del sindicato, siempre va a haber ¿qué? Una junta directiva. Y la junta directiva del sindicato es la que establece la relación en lo que tiene que ver con derechos de los trabajadores, con la dirección de la empresa. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando tenemos algún problema, hace 15 días, antes no nos reuníamos, la Junta Directiva Nacional no nos reuníamos de manera presencial desde 2019. Hace un mes nos encontramos de manera presencial en Bogotá y la Junta Directiva en pleno fue a tratar un problema con el Contralor General de la República y con el auditor, y lo mismo se hace en cualquier sindicato. La Junta Directiva o nombra un representante o va a toda la Junta y a una conversación con los dueños de la empresa o con los directivos de la entidad de la que hacen parte. Pero no hay ninguna cosa que regle como es. Ok. Y la tercera pregunta sería, ¿quién determina la función de cada miembro del sindicato? Por ejemplo, ¿quién elige al tesorero? Eso está por estatutos. Por estatutos está. La norma dice que todo sindicato debe tener una junta directiva constituida por 5 principales y 5 suplentes y un comité de reclamos. Y ya internamente, después de que se hace la elección democráticamente, con voto secreto y todo el tema, internamente las 10 personas que salgan elegidos dentro de la junta directiva se reúnen y determinan quién es presidente, quién es fiscal, quién es tesorero. Normalmente, ¿cómo se hace? Pues como se hace en cualquier elección. La plancha que saca la mayoría pues tiene derecho y se hace por cociente, ¿no es cierto? Entonces depende cuántos voten, depende con cuántos votos elige un miembro, depende cuál es el cociente y de acuerdo a la plancha mayoritaria van eligiendo presidente, vicepresidente, tesorero y fiscal. Ahora, nuestros estatutos, por ejemplo, dicen que el fiscal siempre será
la mayoría de las minorías. Y creo, si no estoy mal, así está también en el Código Laboral. La mayoría de las minorías tiene derecho al fiscal. Me explico. La plancha que menos votos haya sacado, pero que tenga derecho a un puesto, ese se va a llevar de fiscal. Porque el fiscal, como su nombre lo dice, es el que fiscaliza no solamente el uso de los recursos, sino las actuaciones de todos los miembros de junta directiva. Ahora, las funciones de cada uno también están en el código laboral, pero en los estatutos, por autonomía sindical, los estatutos determinan qué hace cada quien. ¿Sí? Listo. ¿Quién sigue? Milenita. Muy buenas noches, don Jorge, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted cómo va? Bien, bien. ¿Por Cuénteme, casualidad pues. usted conoció a alguien que se llamaba Lucero Rojas? Me causa curiosidad. No sé. Ok, No no. sé. Bueno, listo. Yo había escrito en el chat era que si, digamos, un sindicato podría quitar el poder de la empresa al punto de quedarse con ella, ¿sí? O sea, No. de llegar como a tanto el tire y afloje en beneficio, digamos, de los empleados, que podría llegar a posesionarse de tal como de la empresa. ¿Podría llegar a pasar ¿Un golpe de Estado o qué? No, eso es imposible. Eso es imposible, mire. Eso es imposible y yo tal vez tengo que hacer referencia ahí más bien. Voy a ir al ejemplo de Telecom. De alguna manera los medios de comunicación en el 2003, cuando en junio del 2003, creo que fue el 12 de junio del 2003, el doctor Álvaro Uribe Vélez toma la determinación de liquidar Telecom y nos sacaron de la empresa con policía. Bueno, a mí no, porque yo salía a trabajar a las 5 de la tarde y yo ya me había ido, pero a las compañeras que trabajaban hasta las 10 de la noche, si la policía fue y les dijo, o se retiran, nos la sacamos. Y lo que nos encontramos el otro día fue que no podíamos entrar a las instalaciones de la empresa. Los medios de comunicación dijeron es que el sindicato terminó con la empresa. Y de pronto puede que a eso vaya su pregunta. Mire, nunca un sindicato acabó con ninguna empresa. Lo que nosotros, y en ese caso que nos tiene que servir de experiencia, lo que nosotros siempre dijimos es, a la empresa la querían acabar y nosotros desde 1997 tal vez empezamos a prever que Telecom iba a terminar de manos de los españoles. Sí, teníamos muchas preventas, no vamos a negarlo, pero también teníamos un poco de cosas que no significaban mayor egreso para la empresa. Por ejemplo, es que esos trabajadores de Telecom ganaban mucha plata. Sí, era un salario digno. Pero sin embargo, haciendo comparación con lo que nos ganamos en ese entonces, hoy nos estamos ganando lo mismo. Lo que pasa es que da un poco de prestaciones, pero no va más allá de eso. Más bien uno tiene que mirar lo que hacen las empresas para quedarse en ellas solas. Telecom era una empresa que tenía toda la infraestructura para prestar servicio de telefonía celular cuando llegó al país, en 1990 tal vez. Cuando Telecom quiso entrar a prestar servicio de telefonía, le dijeron, no, ustedes no pueden llegar allá. Cuando empezó Manizales, y voy a decir algo que de pronto puede sonar no sé, a egolatría o qué, pero si ustedes miran las entidades nacionales, de orden nacional, siempre se ha diferenciado las administraciones de Manizales entre esas otras. Manizales fue la primera que le dijo al Ministerio de Comunicaciones, Telecom puede prestar por una sola línea que había en ese entonces de cobre, podemos prestar telefonía, podemos prestar televisión y podemos prestar internet, porque tenemos la infraestructura y dijeron, no, ustedes no pueden ir allá. Pero en contraprestación a todas las prestaciones, entre comillas, y valga la redundancia que tenían los trabajadores, hay una cantidad de cosas que tenían otras entidades que fueron las que operaban a Telecom. Había una serie de cosas de riesgos compartidos, empresas multinacionales que iban a prestar servicios de telefonía y había que darles el 70% de lo que producía Telecom. Entonces son muchas cosas, pero nunca una empresa nada que da a los trabajadores, porque inclusive ni siquiera nos van a dar lo que pedimos. Uno pide un aumento del 10% y terminan dando del 2%. Y hoy en día pues está más complicada todavía las cosas, y más con las exigencias de la ODEC. Miren ustedes que ya estamos hablando y viene la reforma laboral, donde estamos hablando de contratar por horas, y entonces la gente dice, no, muy bueno que nos paguen por horas, es que en Estados Unidos pagan por horas, pero sí, un trabajador de Estados Unidos se gana más o menos $10 por hora. O sea, estamos hablando de, si vamos a hacerlo hoy aquí, serían como 30.000 pesos. A ustedes están diciendo que en Colombia se va a ganar 3.000 pesos por hora. Alcanza en Bogotá para pagar a Transmilenio siquiera eso.
Entonces, son cosas que nos tienen que poner a pensar, pero vuelvo y lo repito, que nunca los trabajadores, es más, es que ni siquiera deberíamos entrar a coadministrar. Hay otra figura que manejamos y venga, si las cosas marchan bien en la empresa, si tenemos unas condiciones dignas de trabajo, tenemos un salario digno, unas prestaciones dignas, pues más bien deberíamos saber cómo hacemos para ayudar a que la empresa salga adelante. Y es lo que nosotros siempre decimos a nuestros afiliados, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo del buen trabajo, pero nunca va a suceder eso. Disculpe, y me atrevo a decir algo. Estaban diciendo ahorita, mi compañera María Eli decía, ¿qué beneficio tiene usted estar en un sindicato? O sea, yo como empleado y el que no está como tal en ese sindicato. Yo recuerdo cuando Nacional de Chocolates, yo trabajé en la empresa, empezó a cambiar a ser Nutresa. Empezaron obviamente a liquidar muchísimas personas por antigüedad y por peso financiero para la misma empresa. Bueno, de ahí surge el sindicato y un compañero me dice, no, China, yo me metí al sindicato. Yo le decía, ¿pero por qué? Digo, estoy asegurando en cierta manera mi puesto. A mí no me pueden sacar ahora así como así. Y entonces ahí es donde yo digo que el pertenecer a un sindicato estando en una empresa como digamos Nutresa en la actualidad, pues sí beneficia de que usted tenga asegurado de cierta manera su puesto, porque no lo van a poder sacar así como así, a no ser que realmente usted esté incumpliendo con las funciones a las cuales usted está contratado. Entonces sí tiene como un beneficio estar, y ellos empezaron a mover mucha gente para que entraran al sindicato. No, es que hay que entrar al sindicato, hay que estar al sindicato. Entonces pienso que estar en el sindicato de cierta manera sí beneficia. O sea, claro, en ese momento, ¿no? O sea, cuando uno no tiene el peso tan grande como estar allá en la cabeza mayor del sindicato, pero pertenecer de cierta manera al grupo, en ese momento sí está pensando de una manera individual, porque uno está pensando en contener el trabajito, ¿no? De que no lo vayan a despedir así como así. Gracias. ¿Qué hace la fuerza? Y muchos se amparan sobre eso. ¿Qué hace la fuerza de un sindicato? Pues la cantidad de afiliados que tengan, ¿no es cierto? Definitivamente la unidad entre todos y la solidaridad es la que hace la fuerza del sindicato. Pues si no tenemos una buena representación, pues no vamos a tener la fuerza que vamos a poder tener para ir a pelear por los derechos de los trabajadores. Listo, Alfredo, le sigo dejando a usted ahí la coordinación de la clase. Sí, gracias. Creo que sigue Gonzalo. Seguimos Gonzalo. Y ahorita Francisco, que nos hizo una pregunta acá en el chat. Te doy, Gonzalo. Gracias, buenas noches. Tengo como varias inquietudes. La primera es, sabemos que todos los años la Central Unitaria se reúne para dialogar lo del aumento del salario mínimo, pero siempre termina decretado por gobierno. O sea, en los últimos años el gobierno es el que lo ha decretado. O sea, ¿por qué el sindicato o en qué año el sindicato puso una tarifa y la aceptaron? ¿Qué pasa en esas reuniones que se demoran tanto reuniéndose, pero no logran como el objetivo? Sí. Eso es un tema muy duro, ¿no es cierto? Es un tema muy difícil y que yo me acuerde, nunca el gobierno ha aceptado el aumento como lo han pedido las centrales unitarias, nunca, que yo sepa nunca, siempre termina decretado y siempre termina por decreto el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, o estando muy de malas el 31, pero nunca lo ha hecho y es una negociación muy complicada. Ahí juegan muchos factores, ¿no es cierto? Ahí juega el tema de las presiones que tiene el Estado. Es que cuando uno dice, es que no quiere, pero uno tiene que ir a mirar qué le pidió la OCDE a Colombia para aceptarlo en ese club de países ricos, cuando somos de los más pobres del mundo, y sin embargo hacemos parte de la OCDE, que es un club de países ricos. Esos tienen muchas presiones por detrás, ¿no es cierto? ¿Quiénes les financian las campañas? Entonces, si uno va y mira que la campaña de Duque la pagó Sarmiento Angulo, la pagó el Grupo Antioqueño, pues ellos no van a estar en contra de los intereses de los empleadores. Entonces ahí hay muchos intereses. Nunca se ha logrado que se llegue a un consenso, y cuando hay algún tipo de acercamiento, ustedes siempre van a darse en cuenta que una de las centrales siempre se retira de negociación o la retiran. Porque en el 2018 tal vez, 2018 fue año antes de la pandemia, hubo un acercamiento entre las partes, pero la CUT se apartó de ese acuerdo, porque la CUT no estaba de acuerdo con el tema. Y aquí llega ya la parte política de las centrales como tal, y de los sindicatos, y los principios que tienen, y los ideales que tienen.
había un compañero sindicalista que murió a raíz del COVID, que era Julio Domingo, ya no me acuerdo, de la CGT. Decían que era un conciliador, que el gobierno siempre defendía la presencia de las mesas de negociación, pero por eso mismo, porque estaba cerquita de ellos y porque era esa central era que siempre ha terminado, sin querer decir que lo haga mal, ¿no es cierto? Porque es una central respetable, que tiene afiliados, que lucha por los derechos de los trabajadores, pero que a la hora de sentarse en una mesa de negociación siempre estaba un poquito más cerca del gobierno que lo que puede estar la CUT. Entonces son cosas de esas, pero que yo me acuerdo, nunca ha habido un aumento salarial, sobre todo el salario mínimo, donde se gane la iniciativa de los trabajadores. Eso nunca ha sucedido. Sí, entonces uno vaya y analiza si tiene sentido tanta negociación, porque a la final el gobierno termina aumentando lo que... Sí, esa es otra discusión, tengo otra apreciación, o sea, sí. Ahorita ya más o menos en la exposición del profe explicó más o menos los objetivos de los sindicatos y son muy buenos porque es defender los derechos y del trabajador. Entonces mi pregunta es, ¿no queda mal el sindicato cuando a veces convoca marchas y ellos, los mismos sindicalistas de más alto rango, podemos decirlo así, pagan a esos muchachos para que hagan daño a la ciudad, dañen buses, porque se vio en las últimas noticias? O sea, yo hablo de lo que vi en noticias, ¿cierto? Puede que sea ignorante y que no sea así, pero entonces se mostraron esos sindicalistas que mandaban a los muchachos a tirar piedra, a quemar, primera línea, con cascos, escudos, hacer daños, buscando un bien para ellos mismos, llegar, no sé, más adelante a un congreso, a una cámara de representantes, a un senado. O sea, eso no deja mal parado a nivel general al sindicato. Eso es un tema muy espinoso. Es un tema muy espinoso y sobre todo lo que vimos en este paro que aún no ha terminado, porque el paro no se ha levantado. Supuestamente estamos en paro. Pero miren, ahí hay varias cosas. Primero, y creo que voy a repetir lo que dije en la charla del semestre pasado, que también me invitó Alfredo a este tema. Primero es que yo sí creo y he dado la discusión, incluso lo di la discusión en la Junta Directiva Nacional de nuestra organización, y en Manizales he dado la discusión tanto en la CUT como en el Comité de Unidad, y es que al sindicalismo y al sindicalismo nacional le quedó grande el paro del 28 de mayo. El sindicato nunca se imaginó que lo que iba a empezar como una marcha sindical se iba a convertir en una protesta social, porque lo que se convirtió fue una protesta social. Y en última, los que terminaron haciéndole frente al paro fueron, desde el punto de vista de los trabajadores, el magisterio, porque fue el único que en ese momento estuvo en paro. Nosotros no salimos a paro. Nosotros salíamos, y yo salía 6, 7, 8, tal vez 10 marchas, pero nunca estuvimos en paro, nunca paramos las actividades como tal. Y esa es una de las debilidades, que el trabajador estatal nunca le hizo frente al paro como debía ser, mientras que sí lo hicieron los educadores. Y los estudiantes, esos muchachos que ustedes vieron guerreándose en la calle, los estudiantes como tal, sí le hicieron frente al paro también porque ellos estaban peleando por el derecho a la educación. Ahora bien, y ese tema que ustedes puede que hayan escuchado mucho y que se vuelva cliché y lo que sea, pero es que en las marchas y en las protestas se infiltran. Y cuando yo empiezo a ver gente encapuchada, los estudiantes como tal no salieron encapuchados. Aquí con el Manizales sacamos 4 o 5 marchas donde nunca se habían visto en Manizales, a no ser que hubiera sido la del 21 de noviembre del 2019, que yo creo que alcanzamos a salir en Manizales, pongan usted 15.000 personas. Aquí en la de mayo vimos mucha gente, pero a los estudiantes como tal nunca los vimos encapuchados cuando estaban en las marchas. Ahora bien, ¿quiénes son los que se infiltran? Y ustedes tienen que mirar en Cali lo que se veía civiles al lado de la policía disparando y encapuchados. A lo que yo quiero llegar es que en un movimiento de estos no existe una unidad de mando. No, y los estudiantes como estudiantes se salen también del curso de lo que las organizaciones sindicales plantean. Y aquí veíamos en Manizales que las organizaciones sindicales decimos vamos por tal parte y los muchachos estudiantes decían no vengas que yo me quiero ir para la universidad, quiero ir a protestar, pues no váyanse, no nos podemos obligar a que estén aquí. Pero ese vandalismo que se vio, no, yo sí le puedo garantizar y los que estamos en este cuento puedo garantizar que había mucho infiltrado, de lado y lado. Pero ustedes, es más, ustedes nunca vieron a Petro
diciendo que apoyaba esa primera línea. Lo que sí hizo Bolívar, Bolívar les dio recursos para que se protegieran, ¿no es cierto? Ya dijo que era que lo que había hecho era apoyar a los que habían perdido los ojos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de esas cosas son infiltrados que lo hacen y aunque también vuelve suena cliché, vamos y los buscamos y muchos son policías que se hacen ahí. Yo he estado en marchas en Bogotá y ni siquiera en este paro, de muchos años atrás. Y uno va en una marcha en Bogotá y el policía va al lado echándole su gas pimienta, su gas lacrimógeno, a ver cómo hace que la gente explote, y una vez explota, cuando empezaban los tropeles, cuando la policía llegaba. Y esa no es la discusión aquí, pues, pero cuando empiezan los tropeles, cuando la policía llega. Si el ESMAD se queda guardadito donde tiene que estar, no hay tropeles. Pero ese es un componente y es algo que se sale del control de las personas que organizan la marcha como tal. Bueno, Jorge, bueno, como un puntico que quería, cuando hablabas de que el paro sigue, pero nosotros seguimos trabajando. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que no sé, mi punto de vista, Jorge, sí, yo creo que aquí en Colombia, y no sé, pues, no se ha visto, digamos, un paro de verdad que digan, venga, es un paro y nadie vamos a trabajar. O sea, a ver qué pasa. De unidad, todos. Sí, de unidad. Una unidad. Yo creo que donde haya no sé, un paro así, que tanto sector público, privado, que diga, ahí sí yo digo que puede haber algo bueno, ¿o no? En Colombia, el primer paro me tocó en Bogotá. Yo estaba muy niño, me tocó en Bogotá el paro de 1977, septiembre de 1977. Pero todavía está el niño, porque mira, apenas le está creciendo el cabello, igual a mí. Sí, por eso. Pero mire, ese paro por lo menos sirvió para que se dieran transformaciones en la parte económica del país. Este paro yo sigo insistiendo y digo a los compañeros, venga, ¿qué le decimos a la mamá de esos muchachos que desaparecieron, de esos muchachos que mataron, de esos muchachos que perdieron? ¿Qué les decimos? Que todo fue en vano, porque este paro no ha dejado nada. Ahora, y también hay una discusión muy grande al interior del sindicalismo nacional, el papel que jugó el magisterio en el momento de levantar el paro. El paro no se ha levantado. O sea, como tal, el comité de paro, el paro sigue estando. Y por eso hacemos algunas movilizaciones, y ahora el 20 de octubre vamos a hacer una movilización, y el 20 de julio se hizo una movilización para meter unos proyectos de ley al Congreso y todo el tema. ¿Qué fue lo que desmovilizó a la gente? Que el FECODE, que el sector del magisterio sí dijo, venga, nosotros nos vamos de aquí porque es que somos los únicos que estamos en paro, porque es que, pero no contaron, y después lo vimos, y esa es la discusión y esa es la autocrítica que tiene que hacer el sindicalismo en Colombia, que FECODE dice, nos vamos del paro, nos desmovilizamos, vamos a trabajar, y 2 semanas después firman un acuerdo con el gobierno donde tienen aumentos salariales de 6 puntos, donde tienen un poco de cosas que hoy les han incumplido. Una vez más se las incumplen, pero eso sirvió de motivación para que ellos de alguna manera traicionaran el movimiento que estaba dando en ese momento. Valga la redundancia nuevamente. Entonces traicionan el movimiento, se levantan de la mesa, se van a trabajar y la demás gente queda a la olla. Entonces ya no es el sindicato como tal el que está moviendo el paro. Hay un comité de paro que está la CUT, que está la CGTD y todo el mundo, pero ya son más bien movimientos políticos los que siguen como intentando fortalecer el paro. Pero el paro definitivamente, en mi opinión, y así lo he dejado en los escenarios que tengo que dejarlo plasmado, se levanta porque el magisterio se va del paro. Ahora otra cosa, Alfredo, y es otra autocrítica que nos hemos hecho, y hoy el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT es un trabajador estatal, y entonces nosotros dijimos, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos fuimos a la casa de todos los estatales para haber hecho el tema? Y ahí sí hay una diferencia grande de lo que preguntaba ahora de pronto Maradelis, ¿es que es el nombre? Maradelis, esa es una diferencia muy grande, mire. De alguna manera los trabajadores oficiales, cuando nos vamos a la calle, no tenemos miedo. Solamente aquellos que son servicios públicos como la salud pueden llegar a declarar una huelga ilegal. Nosotros, los que tenemos carrera administrativa, los que no prestamos un servicio público esencial, nos podemos ir para la calle a paro.
pero ahí sí hay una gran diferencia. Al trabajador de la empresa privada le da miedo y cada cual maneja el miedo como puede. Y si yo como trabajador de una empresa privada no tengo un sindicato lo suficientemente fuerte que responda por mí, pues a mí me da miedo quedarme sin el sustento de mi familia. Y hay sindicatos de base muy grandes en Colombia. Sintelecom, bueno, Sintelecom es un sindicato de segundo grado, pero por ejemplo, Manizales ese Sintelecom es un sindicato fuerte que da la pelea, entonces eso no van a tener miedo, y sin embargo tampoco salían todos. Esa es una gran diferencia entre los sindicatos de las empresas públicas y los sindicatos de las empresas privadas. Eso es muy difícil que se dé un paro, por ejemplo. Aquí con mi familia charlando hace días decíamos, no, es que los únicos paros que servían era cuando lo hacía Telecom. Nosotros dejamos incomunicado al país 15 días en el 98. No había nada, no había ni teléfono, ni paz, televisión del exterior no llegaba y listo, porque teníamos fuerza y porque de alguna manera ejercíamos esa fuerza y logramos negociar algunas cosas. Porque tenían el sartén por el mango. Exacto. Y lo mismo pasa hoy con los camioneros. Cuando los camioneros toman la decisión de bloquear las carreteras, pues venga, y firman sus acuerdos, pero el gobierno se los incumple, que ese es otro tema bien grave, ¿no es cierto? Hoy, hace un mes que les contaba que nos sentamos a ir a hacer una vuelta a la auditoría, pues terminamos diciendo a la auditoría, señores auditoría, vamos a presentar una queja ante la OIT y la vamos a llevar a Ginebra porque ustedes están haciendo persecución sindical y están bloqueando el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de las contralorías. ¿Sí ven? Pero de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque el camionero se para, porque acuérdense ustedes de la famosa frase de Santos por allá en el 2018, ¿cuál paro? El paro no existe, y los agricultores tenían el país parado y sin comida, y venga, firmemos un acuerdo, pero ¿cuántos son los puntos de los acuerdos que se cumplen? Hoy el país tiene una gran cantidad de demandas por incumplimiento de los acuerdos laborales. Bueno, eso que propone, eso que propone el profe de parar todo, únicamente lo ha logrado son los grupos al margen de la ley, porque cuando ellos dicen paro armado, no sale nadie. Sí, claro. Sí, eso sí. Bueno, Jorge, lastimosamente es un tema bueno que es de tratar con tiempito y todo. Jorge, le voy a pedir un favor de pronto bien grande, ¿sí? Dígame, Alfredo. Como tú manejas todo lo de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí. No sé qué posibilidad hay para la última, es como la última sesión de nosotros es como más o menos en un mes. Y se tiene que hablar del sistema de seguridad y salud en el trabajo. No sé qué posibilidades hay con tus conocidos, con los de la ARL, de pronto que nos den una charlita a esta hora, ¿sí? Lo mismo, una horita, ¿sí? Sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, yo intento hacerlo con los muchachos de aquí, no sé la disponibilidad, pero igual, si quieren, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Yo les puedo colaborar con el tema. Listo. Entonces, mira, sí, esa es la otra faceta, entonces no hay ningún problema. En esa no hablamos de sindicalismo, sino que hablamos de seguridad y salud del trabajo, que es otro factor que va agregado a los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso tiene que ver una cosa con la otra. Eso sería más o menos, yo creo. Sí, eso es de la última semana, es del 25, son finales del 25 al 30, ¿cierto? Del 25 al 31 de octubre es. O el 31 es domingo, el 30 es sábado. Sí, el 31 de domingo, entonces sería el 26, estamos hablando en 15 días. Pero espérate un momentico, yo miro acá. Bueno, déjame yo coordino, miro, ¿sí? Y porque si hay un tema de sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tú también como eres encargado ahí en la Contraloría, entonces... Ese es más amplio que el sindicalismo. Bueno, Jorge Luis, te agradezco mucho haberme aceptado la invitación. Espero, muchachos, que les haya gustado la charla, ¿sí? Con el doctor Jorge Luis. Es una
una persona muy íntegra ahí en la compañía, se admira mucho. Yo, desde que yo estoy ahí siempre me la llevo muy bien con el hombre, ¿sí? Muy servicial y todo. Entonces les agradezco mucho, muchachas, de verdad que estén. Jorge Luis, nuevamente muchas gracias por ¿sí? Por haber aceptado esta invitación. Alfredo, muchas gracias por la invitación y a ustedes, muchachos, por aguantarme aquí una hora botando corriente. La idea es que aquí aprendamos entre todos. Y igual, si vemos la posibilidad de hacer el tema de seguridad del trabajo, también va a ser en el mismo sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos. No se les olviden los parciales de esta semana. Listo, que ya muchachos, están muchas gracias. Los dejo ahí con el profe regañándolos. No, ya nos vamos. No, Jorge, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. No, a ustedes. Dios le pague, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, y lastimosamente se nos acabó el tiempo, no se le olviden los parciales y hablamos en la próxima clase. ¿Listo?